Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a hacer un viaje musical alrededor del soul. Este año se cumplen 20 primaveras de la edición de Back to Black de Amy Winehouse, un disco que provocó un enorme terremoto con unas cifras de venta que consiguieron algo imposible, que se volvió a poner de moda un género. El éxito de la cantante inglesa trajo de vuelta al soul a la primera línea, una música que, partiendo de los sonidos religiosos de los afroamericanos, se ha constituido como medicina para el alma. Hoy vamos a ver qué ha pasado en el género en estos 20 años y seguimos las huellas, el legado de Amy Winehouse para ello. De esta manera nos acompaña nuestro experto en soul, el periodista y escritor David Moreu, y Lucía Taboada, con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Hace 20 años, Amy Winehouse provocó un terremoto con la edición de Back to Black, un disco que arrasó en los Grammy, que vendió millones de copias y que, sin pretenderlo, hizo algo todavía más grande y más importante. Devolvió al soul a la primera plana después de décadas en la marginación. Amy Winehouse puso de moda el soul de tintes retros, pero con un toque moderno. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a recordar algunos de los nombres más importantes que vinieron después, los músicos que se colaron por ese hueco que abrió la inglesa y que quieren además mantener vivo este género. Empezamos. Winehouse arrancamos el viaje de esta semana, un programa en el que vamos a recorrer estos 20 años que han pasado tras el disco de la inglesa, una mirada que nos llevará de vuelta a Estados Unidos, a la cuna del soul, que pasará por España, por Australia y que concluirá viendo los nuevos nombres de la escena inglesa que mantienen esta música, pasada por el filtro de esta década, viva en las radios, en las revistas y en los festivales. Antes de comenzar este viaje le hemos pedido a Lucía Taboada que nos cuente los primeros pasos del género, el viaje de los años 60 a los 70. Las raíces del soul se encuentran en las iglesias evangélicas de Filadelfia, Mississippi o Georgia, producto de un sentimiento común en los estratos más marginados de la sociedad estadounidense. Pioneros como Ray Charles y James Brown, seguidos de Sam Cooke y Curtis Mayfield, recurrieron a la tradición de la música gospel para dar una nueva voz a un pueblo que luchaba por sus derechos. Tomaron prestados sus ritmos, sus estructuras musicales y su expresividad emocional. Oh, yeah. Do you know that this little girl of mine? Ray Charles fue un paso más allá al convertir la canción espiritual This Little Light of Mine en la canción soul This Little Girl of Mine. Mr. Sam Cooke, I want you to meet him. Come here, Sam. I got the British press here. Pero fue Sam Cooke quien elevó el soul por primera vez a una audiencia global. Estiloso, cautivador,
con una voz dúctil y cálida. Su muerte a destiempo, en diciembre de 1964, tiroteado por la dueña de un hotel en Los Ángeles, que confesó en el juicio que el artista le dijo antes de morir: «Señora, me ha disparado», marcó una trágica línea quebrada en el devenir del soul, pero marcó la diferencia de artistas como Otis Redding, que volvieron a redefinir el género hacia un estado más carnal y desgarrador. Hacia finales de la turbulenta década de 1960, los artistas de Motown y de Stax Records comenzaron a canalizar la rabia de las calles. Solo un día después del asesinato de Martin Luther King, James Brown, el padrino del soul, se subió a un escenario de Boston salvando a la ciudad de los disturbios. Dice Peter Guralnick en su libro Sweet Soul Music que la música soul transformó el amargo fruto de la segregación en una declaración de orgullo y una afirmación cálida y llena de humanidad. No hubo mejor ejemplo de todo eso que el de la reina, la supernova Aretha Franklin. El soul fue atrevimiento, optimismo, grandeza e incluso algo parecido a una medicina espiritual. Tremendo el resumen de Lucía Taboada, como cada semana, con ese viaje por los primeros pasos del soul y de sus primeras estrellas. Hoy vamos a saltar unas décadas hasta el siglo XXI, con la irrupción de Amy Winehouse con su segundo disco, para partir de ahí hasta la actualidad en un recorrido en el que no están todos o todas, pero que será agradable de todas maneras. Para este viaje soulero hemos invitado al programa a nuestro experto en el género, David Moreu. Estos 20 años que han pasado desde el segundo disco de Amy nos permiten mirar las cosas con mayor perspectiva. ¿Qué supuso, David, la irrupción de Winehouse y el enorme éxito de aquel disco? Fue el inicio de un cambio musical e incluso cultural, porque Alfonso, gracias a ella, se recuperó el soul clásico, los arreglos inspirados en la década de los 60, como has comentado, y esa estética vintage propia del jazz, ¿no? Un poco retro, pero moderna al mismo tiempo, algo que mira al pasado, pero que al mismo tiempo es de su época y se avanza a lo que vendrá en el futuro. Claro, ¿qué sonaba en aquel momento? ¿Qué había sonando en la radio en aquel momento? El pop sobreproducido, el rhythm and blues de Radio Fórmula y el fenómeno del nu metal tan denostado en la actualidad, ¿no? Podremos decir que gracias a Amy Winehouse la autenticidad volvió a convertirse en un valor en alza en la industria discográfica, y además era un artista imprevisible, y eso siempre gusta al público, ¿no? Que quieren el cotilleo, quieren saber qué hay detrás de ese artista que está copando las listas de éxitos. Por la puerta que abrió Amy entró mucha gente, ahora hablaremos de algunos. También se generó cierta necesidad, y esto pasa siempre, de que muchos grandes sellos se pusiesen a buscar a la próxima Amy Winehouse, y ahí surgieron artistas, sobre todo en Inglaterra y sobre todo mujeres como Duffy o Leona Lewis, intentando buscar ese sonido retro de Amy, ese sonido Motown sesentero que se recupera incluso en la estética de las propias artistas. Como suele ocurrir con cualquier fenómeno masivo, la industria reacciona intentando replicarlo, ¿no? Siempre me hizo gracia que en este revival del soul que generó Amy Winehouse se fijaran tanto en el sello Motown, ¿no? Era como dar la razón a una revolución que había sucedido medio siglo atrás y que volvía a estar vigente gracias a artistas como las que has comentado, como Duffy, por ejemplo, o Joss Stone, o una de mis favoritas que no has mencionado antes, que es Corinne Bailey Rae, todas con esa estela sesentera, pero también muy ancladas a su tiempo. Es verdad, luego veremos gente que puso más el foco en sellos como Stax, por ejemplo, la gente de Dapton Records, pero esa primera mirada sí que tiene un punto de Motown con una estética de los propios peinados, ¿no? De las Supremes, con esas coreografías también. Se puede meter también de algún modo en esa lista a Adele. La propia Adele reconocía en una entrevista la importancia de Amy. I mean, I definitely didn't take direct influence or inspiration from
about, but you know how much Amy means to me. Like, Frank, that record is more important to me than like Back to Black is for most other people. It's the whole reason I picked up a guitar. And it's no tuve una influencia directa o inspiración de Amy, pero sabéis lo mucho que ella significó para mí, contaba. Frank, su primer disco, es más importante para mí que Back to Black y es la razón principal por la que cogí una guitarra. And the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. El éxito, el estilo y la personalidad de Amy Winehouse marcó mucho a una generación de jóvenes artistas, sobre todo en Inglaterra, pero también reflotó a una generación anterior que vieron sus carreras crecer por ese efecto Winehouse. Hablamos por ejemplo, de Sharon Jones, con la que hay incluso una conexión personal, ya que compartieron a los Dap Kings y el estudio David de grabación, una figura para mí clave en este revival del soul de este siglo. Me ha gustado, Alfonso, esto que has dicho del efecto Amy, ¿no? Porque sería casi como un algoritmo que podríamos aplicar para ver antes de que hubiera algoritmos, ¿no? Antes de haber algoritmos, ya estaba el efecto Amy, exacto. Pues Sharon Jones, ¿qué podemos decir de ella que nos haya contado? Antes de iniciar su carrera como cantante de soul y ser una de las grandes referentes, trabajaba como vigilante de prisiones y cantaba en bodas de manera esporádica hasta que los fundadores del sello Desco Records le dieron su primera oportunidad en el año 96 como corista. Unos años después, Desco se convirtió en Dapton Records y la historia de Sharon Jones dio un giro de guión inesperado porque la unieron con su fabulosa banda de estudio, los Dap Kings, y se convirtió en uno de los últimos torbellinos de la música soul. Cuando el productor Mark Ronson empezó a trabajar en el disco Back to Black de Amy Winehouse en el 2005, fue a buscar a los mismos músicos y grabó parte de ese disco en el estudio de Dapton en Nueva York. Entonces ahí esa conexión Amy y Sharon, y ellas se conocían, ellas coincidieron muchas veces tanto en festivales como en salas de conciertos, y Sharon bromeaba diciendo que aquella blanquita le había intentado robar a su banda. No, había intentado, no, se la quitó de facto. Yo de hecho cuando vi a Amy Winehouse en el FIF de 2007, creo que era el año, estaba girando allá con los Dap Kings y siempre que salía de gira iba con ellos. Eso significa que Sharon Jones en ese momento no tenía su banda disponible, ¿no? En Dapton Records, este sello de Brooklyn clave en el revival del soul, apostaron en esos años por un sonido retro, por buscar grandes vocalistas desconocidos o olvidados, rodearlos de esa banda tremenda de la casa, una banda maravillosa, y grabar discos geniales, y por ahí salen artistas como Lee Fields, a quien recuperan después de unos primeros éxitos en los años 60, o sacan de la nada a Charles Bradley, todos ellos músicos con historias tremendas. Las historias de estos artistas veteranos darían para varios libros y muchos programas de sofás sonoros, algunos de los cuales ya les hemos dedicado. He tenido la oportunidad, como sabes, Alfonso, de entrevistar tanto a Lee Fields como a Charles Bradley, y es evidente que sus historias nos trasladan a otra época. Una época imposible de replicar, lo que decíamos antes, con algoritmos o con inteligencia artificial, ¿no? Vivieron la época de la segregación racial, actuaron en el circuito de música negra cuando nadie prestaba atención al soul y se convirtieron en estrellas en una edad en la que muchos otros artistas ya pensarían en la jubilación. Eran auténticos, se mostraban cercanos, eran vulnerables también, muy honestos, y recuerdo, por ejemplo, cuando hablé con Charles Bradley, que pasó más rato contándome su etapa de cocinero en un restaurante que de la etapa de éxito esta en Dapton Records de la que estaba gozando en aquella época. Un Charles Bradley que graba su primer disco tiene 62, 63 años, cuando graba su primer disco, igual que Lee Fields sí que tenía grabaciones de otras décadas. El caso de Bradley, que había sido imitador de James Brown
un amateur, como mayor baza musical en su currículum, tiene un mérito tremendo. Para mí Dapton tiene tanta culpa como Amy Winehouse en el resurgir del soul. Durante una década editaron discos que te conectaban con Aretha, con la música de Otis, pero la mala suerte también se cebó con ellos. Tanto Sharon Jones, que había debutado pasados los 50, como Bradley, que ya tenía más de 60, como decía, cuando grabó su primer disco, murieron de sendos cánceres, además de una forma muy seguida, cortando sus carreras y sus sueños en un golpe durísimo. Sharon Jones, a powerful soul and blues singer who achieved fame in midlife and returned to touring this year after fighting cancer, has died. I've been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed, but I'm listening for your call, for your call. These feet too tired for walking, and these knees too weak to crawl, but these arms are strong enough to hold you if you call, if you call. Am I dead, or am I living? I feel no blood in these veins, but I could live and die like this forever. Sharon Jones murió a finales de 2016, 10 meses después nos dejó Charles Bradley, un tipo encantador que ya anciano estaba viviendo su sueño y agarrándolo con fuerza. La vida de ambos fue breve, su obra también, pero su legado quizá ha sido más grande de lo que imaginamos. La década de los 2010 nos dejó un resurgir evidente del soul. Aparecieron festivales de música negra, en salas en las que se programaba blues, el soul empezó a hacerse hueco también. Artistas del género de Estados Unidos comenzaron a visitar Europa por primera vez y a gozar de más prestigio y popularidad y respeto en Europa que en su país. Eso es algo que todos estos músicos, David, te contaban, ¿no? Cuando los entrevistabas. Yo también entrevisté a Lee Fields y a Sharon Jones y estaban muy impresionados del recibimiento, de la acogida, ¿no?, que tenían su música en Europa. Tienes razón, muchos de estos artistas veteranos se sorprendían del recibimiento que les dábamos en Europa y de la gran cantidad de gente que acudía a sus conciertos. En Estados Unidos actuaban en el circuito de leyendas para un público escaso y al cruzar el charco se encontraban llenando salas como el Apolo de Barcelona o el Olympia de París, con un público sobre todo joven que lo recibía como estrellas, ¿no? Supongo que en su país veían aquella música como algo del pasado, que ya estaba superado por otras tendencias, y aquí lo valorábamos como algo muy relevante, de raíces, debido a la distancia. Y además muchos artistas jóvenes aprovecharon aquella puerta abierta de los veteranos. Por ejemplo, hablaremos de Eli Paper Reed, que actuó en España por primera vez en el Primavera Club del 2008 ante un público principalmente indie. El soul se coló en las salas indies. Claro. Eli Paperboy Reed, a quien mencionabas, tuvo unos años bestiales. Visitó además bastante España. Era un chico blanco, bastante joven entonces, y un enamorado de los sonidos del soul sesentero. Chaval que parecía, David, haber nacido en la época equivocada y haberse encontrado de golpe con la fortuna de que su cosa que le apasionaba estaba de moda, ¿no? ¿Cuál es la historia de este chico? Me gusta esto que has dicho de que pareció nacer en una época equivocada, pero él nació en el año 83, el mismo año que Amy Winehouse, y era como un joven de otra época porque se había criado escuchando la colección de discos de su padre. A los 18 años se trasladó a Clarksdale, Mississippi, y allí se curtió cantando en juke joints, se metió en la escena del blues y se sumergió en todo lo que podía darle el delta del Mississippi. Desde allí siguió el camino de muchos otros bluesman a lo largo del tiempo. Se fue a Chicago, donde pasó un año como director musical de la iglesia del Southside, que estaba gestionado por una leyenda del soul como Mitty Collier. Después regresó a Boston, su ciudad natal. Se reunió con unos cuantos amigos del instituto y grabaron en un solo día, en directo y en analógico, su primer disco.
Hicieron 300 copias que vendieron en los conciertos y su fama fue creciendo poquito a poquito hasta que actuaron en el South by Southwest del 2007 y ahí su carrera despegó internacionalmente. Rita ha grabado con cierta regularidad, ha pasado por varios sellos y por distintas apuestas y sonoras y etapas sonoras, pero su disco de 2008, Roll With You, era una maravilla. Oh, let me tell you, I met a girl downtown last night. She asked me to take her home. Knew what she wanted by the look in her eye as we walked back arm in arm. So tell me, baby, before you unlock the door, am I just a one-night thrill? 'Cause if it's true and I'm just your fool, there ain't no money in this deal. Am I wasting my time? Yeah. Do you think this is love that we found? Am I wasting my time? Oh yeah. 'Cause if I am, baby, you can turn right around. I need a woman to love and comfort me, someone to always be there. If you'll be mine, I'm not wasting my time. Oh, we can make it, honey, anywhere. Oh, yeah. ¿Estoy malgastando mi tiempo?, se preguntaba Ellie Paperboy Reed en este corte de su segundo disco, álbum editado cuando tenía 25 años y sonaba como un Sam Cooke de la vida. Este boom del soul también llegó, David, a nuestro país con bandas fascinantes. Aquí en Madrid estaba Fridonia, un colectivo musical que eran explosivos en directo y que han tenido una carrera súper sólida. Yo los entrevisté y me parecieron gente encantadora y con mucho talento, pero también era una banda muy grande y difícil de mantener. Han tenido varias cantantes como Aurora o Maike, ahora Débora, y es un proyecto que es maravilloso que haya existido y que perviva. En Granada está también al Supersonic, que me gustaba mucho, y en Barcelona ha habido una escena muy interesante alrededor de un productor que ha grabado discos tremendos a bandas también muy interesantes que han funcionado muy bien. Estás hablando evidentemente del gran Mike Mariconda, un guitarrista que empezó a tocar en bandas de punk en Nueva York a finales de los 70, que se enamoró de los sonidos más negros, los empezó a mezclar con el rock de garaje y ahora vive en España, donde ha producido a bandas como los Excitements, Guadalupe Plata, The Smokers, al Supersonic que has comentado, los Limbos, The Slingshot e incluso La Perra Blanco, ¿no? El listado es interminable. Una de esas bandas, la mencionabas, es The Excitement. A mí es uno de los grupos que más me impactó en aquel momento. Sonaban de lujo. Era un grupo también que sigue en activo, con cambio también de cantante. Pero la irrupción de la banda con Coco Jean Davis como vocalista a mí me causó mucha impresión en aquel momento. La llegada de Excitements a la escena musical de Barcelona fue un auténtico huracán, Alfonso, y te lo digo con conocimiento de causa, porque en aquella época yo vivía en el centro de la ciudad y te puedo garantizar que fue un fenómeno. Muy poco tiempo se pasó en los conciertos de los 4 aficionados al soul que íbamos a todos lados y sobre todo a las fiestas que organizaba el colectivo Blackcelona, pasaron a tocar en escenarios mucho más grandes y en fiestas multitudinarias. Podríamos decir que The Excitement significó a escala local lo que Amy Winehouse supuso a escala internacional, ¿no? Tenían un directo espectacular, Coco Jean era y sigue siendo una cantante explosiva, su sonido recordaba a la era dorada de Motown y además tenían esa estética vintage que rendía homenaje a los clásicos, pero siendo totalmente de nuestra época. Y sobre todo defendían temas propios y gracias a la producción de Mike Mariconda sonaban realmente potentes. And I lost again. I bet and I lost again. Yeah. I bet my holding you tight. My lips kissing you, telling me
I bet, and I've lost again. I bet my head touching your skin. Así sonaba Sidemen con este I Bet and I Lost Again, álbum de 2013 de la banda catalana. De Barcelona vamos a saltar de vuelta a Estados Unidos con dos discos tremendos, editados ambos en 2015, uno por Columbia y otro por Stax, dos sellos con mucha historia. Si quieres, David, empezamos por Stax, el sello de Memphis, la cuna del soul de la ciudad, sello al que hemos hablado en muchos programas. De allí surgió Otis Redding, sin ir más lejos, un sello que se hundió y casi desapareció, pero que en 2004 fue adquirido por Concord y poco a poco empezó a volver a grabar discos. ¿Cómo fue ese proceso de Stax? La recuperación de Stax Records en el año 2004 es un caso bastante curioso dentro de la historia de los grandes sellos clásicos. Tal como has comentado, había sido uno de los pilares del soul de Memphis, fue el rival directo de Motown en los años 60, pero quebró a mediados de los 70, entonces desapareció como estructura corporativa, pero su catálogo quedó disperso, como una imagen congelada en el tiempo, ¿no? Hubo reediciones, pero nadie sabía qué pasaba con Stax. En 2004, Concord Music adquirió el nombre y los archivos de Stax con la idea de explotar el catálogo y poquito a poco reflotar el sello como marca activa. Entonces ficharon artistas de soul contemporáneo que mantuvieran esa esencia original, como Lala Hathaway, Ben Harper, incluso un recuperado Isaac Hayes, que volvió a grabar otra vez discos. Uno de los grandes peletazos de Stax vino de la mano de Nathaniel Rateliff, músico que se sentó en el sofá sonoro hace unos años a recorrer su propia carrera en un programa muy interesante. Este tipo era un músico barbudo que venía del folk y que vuelve a la primera línea con el disco de 2015, un disco que tuvo, David, un éxito inesperado, el de Nathaniel, y que sacaba conectaba con lo mejor de Stax. Recuerdo que cuando lo escuché por primera vez, este disco de debut con Stax, quedé sorprendido. Era como un viaje desde el gospel de las iglesias sureñas hasta los clubs de música soul de la época dorada, pero con una mentalidad y un estilo completamente actual. También la reseña que publicó el periódico Los Angeles Times decía: Ratliff hizo ese disco como un intento antes de tirar la toalla con su carrera musical, solo para ver cómo se volvía viral y se convertía en un éxito imparable. Puede que él y Paperboy Reed y Amy Winehouse hubieran transitado estos mismos caminos unos años antes, pero Nathaniel lo llevó un paso más adelante. Y el primer single fue un bombazo, sobre todo cuando lo interpretó en directo en el programa televisivo de Jimmy Fallon ante una audiencia millonaria que se rindió a sus pies. Un regreso con un grito de guerra claro, ese hijo de puta, dame un trago. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna ride and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One of the night, but it's can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Now for 17 years I've been going them back. 17 more will bury me. Can somebody please just tie me down? Oh, somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch, give me a drink. One more night, this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Yeah. Nathaniel Rateliff con su primer disco, un álbum que volvió a poner a Stax en el mundo del soul y que fue el primer paso de una carrera sostenida con dos caras. Junto a los Night Sweats tiene ese lado de soul salvaje y en solitario muestra una faceta más intimista.
El otro disco que mencionaba de ese 2015 tan fascinante fue el de Leon Bridges, un tipo que debutó de la mano de Columbia, que lo vendió como un nuevo Sam Cooke y que es un tipo que a mí me sonó impostado de inicio, con demasiado marketing a su alrededor, pero que el tiempo me ha demostrado lo equivocado que estaba. Pero es llamativa la apuesta de Columbia en 2015 por un soulman, pero este disco, este Coming Home, llega a entrar, David, en el top 10 de Estados Unidos. La historia de Leon Bridges también es curiosa porque era un cantante enamorado de los sonidos de los años 60 que empieza a moverse de manera tímida. Primero graba 2 canciones en analógico con sus amigos, las sube a SoundCloud, llama la atención de varios sellos discográficos y acaba fichando en 2014, como tú has comentado, por un grande, Columbia, ¿no? Entonces lo mandan de gira por Estados Unidos para que se curta y un año después, en 2015, lanza este debut, Coming Home, que está nominado a los premios Grammy. Su canción homónima aparece en un anuncio de iPhone y entra en el top 10 de las canciones más virales de Spotify en el mes de su lanzamiento. Y aquí ya vemos un cambio, Alfonso. Aquí ya no importan tanto las ventas, sino las escuchas en streaming, ¿no? Ya estamos en esa otra etapa de la industria discográfica. Total. Leon Bridges es un músico que ha grabado con Nick Waterhouse, otro maestro de los sonidos retros, también con Graham Bean, una de las mejores bandas instrumentales de la última década, y casi todo lo que ha hecho ha resultado muy interesante, con una carrera que ha ido dando pasos muy acertados. A mí me ha derribado esa etiqueta inicial que dije, esto me suena un poco a producto de Columbia, a decir, este tipo tiene una carrera muy interesante y muy fascinante. Podríamos decir que pasó de ser el nuevo crooner retro a ser un artista que ha ampliado muchísimo su paleta sonora cada vez que se ha encerrado en el estudio. Con su segundo álbum dio un giro importante, introdujo detalles de rhythm and blues moderno y una producción más contemporánea que le permitió esta vez sí ganar un Grammy. Con el tercer disco se atrevió a sumergirse en temas y en sonidos que no habrían tenido cabida en su álbum de debut, sobre todo gracias a la producción de Terrence Martin, uno de los actuales gurús del hip hop, y a lo largo de estos años ha colaborado en canciones de artistas tan variopintos como el grupo de electrónica Odessa, la cantante británica Olivia Dean y los fronterizos acústicos que me fascinan, Hermanos Gutiérrez. En ese álbum de debut había una canción que a mí me encantaba, que sonaba a clásico de Wilson Pickett o de cualquier otra leyenda sureña. Esto es River. For so long, my heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and to wipe your slate clean. Take me to your river, I wanna go. Go. Take me to your river, I wanna know. Dip me in your smooth waters, I go in. As a man with many crimes, come up for air. As my sins flow down the Jordan, oh, I wanna come here and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. Take me to your river, I wanna go. Con Leon Bridges seguimos nuestro sofá sonoro especial soul del siglo XXI, un viaje que nos está dando mucha paz con este enorme talento de músicos actuales. Decía antes que quería hablar de 2 discos de 2015, pero en realidad hay un tercer disco maravilloso de ese año, el segundo trabajo de Alabama Shakes, una banda que ahora ha regresado tras unos años de parón, pero que tuvo una irrupción y 2 primeras entregas poderosas, teniendo mucho éxito y pasando pronto a ser reclamos de los grandes festivales y partiendo su primer disco sobre todo de un soul muy, muy crudo y muy retro también. La historia de Alabama Shakes, Alfonso, sigue un poquito los patrones de la época dorada. Sus miembros compaginaron durante varios años las actuaciones
de fin de semana con otros trabajos que pagaban las facturas. Por ejemplo, la cantante Brittany Howard trabajaba de cocinera y el guitarrista original trabajaba en una planta nuclear, ni más ni menos. Entonces decidieron financiar ellos mismos la grabación de su primer álbum en Nashville. Entonces un DJ colgó un MP3 de una de sus canciones en su blog y al día siguiente la banda tenía varias ofertas de sellos discográficos y acabaron fichando por Atto Records. El primer álbum, Boys and Girls, vendió más de 500,000 de copias y llamó la atención por su mezcla de blues, de rhythm and blues y de soul. Y el segundo, Sound and Color, llegó en 2015, este año mágico que estamos comentando ahora, y fue su explosión realmente, ¿no? Llegando al número 1 en varios países. Con aquel disco ganaron 4 premios Grammy y uno de sus temas fue el cierre del último capítulo de la serie Fleabag. Esto es This Feeling. I just kept hoping, I just kept hoping the way would become clear. I spent all this time trying to play now and find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice to know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. Precioso corte del segundo disco de Alabama Shakes, otra de esas bandas que han reflotado el soul en este siglo, llevándolo a nuevas direcciones. Algo que hizo hace 10 años, en 2016, otro inglés, en este caso con su segundo disco. Hablamos de Michael Kiwanuka, que asaltó la banca con Love and Hate. Su primer disco es maravilloso, David, pero era un disco de un corte mucho más clásico, con menos sorpresa, mucho más estándar en los cánones del soul. Pero con Love and Hate, eso que mencionabas antes y que mencionábamos antes, se hace muy patente. Hay una actualización del soul, que es algo que desde entonces es bastante habitual ya en las bandas que se acercan a este género, y tiene mucho que ver con el éxito de Alabama Shakes y con el éxito de Michael Kiwanuka. Fíjate, Alfonso, que solo con los álbumes que salieron entre 2015 y 2016 ya tenemos un universo de soul con entidad propia, ¿no? Que mira hacia el pasado, pero ya no se basa solo en eso, sino que quiere comerse el futuro y está estableciendo sus propias normas. El caso de Michael Kiwanuka es muy curioso porque su segundo disco estuvo producido por Danger Mouse, uno de los productores más sibaritas del panorama actual, que tanto ha trabajado con artistas de hip hop como con blueseros salvajes como los Black Keys. Y puede que este segundo disco fuera el descubrimiento de su verdadera identidad como artista. Y tampoco le fue nada mal con que la canción Cold Little Heart apareciera en los títulos de crédito de la exitosa serie Big Little Lies, ¿no? Y aquí también otro ingrediente. Todas estas artistas modernos ya no solo juegan a las listas de éxitos, sino que son artistas multimediáticos y multifacéticos, que su música ya se cuela en series, en películas, y forman parte de un universo mucho más grande que la música. ¿Y cuál es la historia de Kiwanuka? ¿De dónde sale este tipo? Nació en el año 87 en Londres y sus padres eran inmigrantes ugandeses que habían escapado del régimen dictatorial de su país. Estudió arte en la universidad, trabajó como guitarrista de sesión, grabó varios EPs, incluso hizo de telenoro de Adele en 2011 y luego ahí ya grabó su primer disco y empezó a girar por todo el mundo, y con su segundo disco ya se estableció como uno de los cantantes de referencia de este resurgir del soul. Con Love and Hate llegó a lo alto de las listas, estuvo nominado a muchos premios, ganó alguno, pero sobre todo firmó un himno que se extendió como la pólvora con ese "Soy un hombre negro en un mundo de blancos". I've been low, I've been high, I've been sold all my life. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say.
I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost everything I had. And I'm not angry, and I'm not mad. I'm a black man in a white world. 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 El golpe encima de la mesa de Michael Kiwanuka con uno de los mejores discos de soul de la década y un trabajo que prendió la mecha del soul en Reino Unido, que volvió a prender la mecha del soul. Un género que con su variante Northern Soul siempre ha estado muy vivo en el país, mucho más incluso que en Estados Unidos, donde ha permanecido más un poco a veces en el underground, en los circuitos de oldies, y el Northern Soul siempre ha tenido una presencia muy importante en las islas, ¿no? Debemos recordar que tanto los Beatles como los Rolling Stones ya reivindicaron el blues en los años 60 y volvieron a ponerlo de moda en Estados Unidos cuando nadie le hacía caso, ¿no? Lo mismo sucedió con todos estos artistas ingleses que estamos comentando en el programa. Amy Winehouse, Adele, Michael Kiwanuka, Duffy y muchos más empezaron a reivindicar el soul en un momento en que nadie lo hacía de aquella manera tan descarada y acertaron. Supongo que el hecho de que el North del Soul fuera un fenómeno inglés, porque nació en los clubs de Manchester de los años 70, también ayudó a que esta música siempre se mantuviera viva o vigente de alguna manera en Inglaterra y que cuando estos artistas tuvieron éxito, este éxito revirtiera de nuevo en Estados Unidos, ¿no? Un viaje de ida y vuelta. Poco después de Kiwanuka aparece otra chica inglesa que pone de manifiesto que el fantasma de Amy Winehouse seguía viva. Hablamos del debut de Georgia Smith, a la que le comparan por su voz con la enorme Amy Winehouse, que lleva el soul a otra dimensión. Aquí ya no hay un guiño, que hay otras cosas. Y otra historia que a mí me fascina es la de otra voz a la que cuesta resistirse, como es la de Yola, otra chica criada en Bristol a la que el éxito le fue esquiva hasta que terminó dando el salto del Atlántico y grabando en el sello de Dan Auerbach de los Black Keys. You lit the candles on the cave and threw the match down on the floor. Wish I knew what you were wishing for. Handing out the paper plates to all your friends that you adore. Are you haunted and wanting more? That far away look in your eyes. It's getting harder to Nobody moves the way you do, walking round the grocery store. Only you know what you're looking for. Genial Yola,
mujer inglesa que remite a esos caminos del soul que transitó con tanto acierto la eterna Dusty Springfield. Una chica que tiene también, David, una historia muy, muy curiosa, porque le cuesta llegar a esa primera línea, que alguien confíe en ella y le ponga los medios para hacer un disco. Al final, este hombre, esa figura clave es Dan Auerbach de los Black Keys. ¿Cuál es la historia de esta chica? Yola nació en 1983, se crió con su madre después de que su padre las abandonara, estudió en la Universidad de Londres y siempre tuvo clara la idea de dedicarse a la música, aunque su madre no la apoyaba porque consideraba que era un sueño imposible de lograr. Durante 6 meses no tuvo casa, incluso pasó una semana viviendo en las calles de Londres antes de regresar a su ciudad, a Bristol. Allí empezó una carrera como corista en diversas bandas, entre ellas Massive Attack, y decidió dar el salto como artista principal cuando falleció su madre, ¿no? Fue como eso le abrió las puertas, perder el miedo. En 2016 debutó con un álbum producido, como tú has comentado, por Dan Auerbach y empezó a actuar por muchos países. Se le abrieron las puertas de la industria discográfica. Y en 2021 volvió con un segundo álbum, también producido por el líder de los Black Keys, que la confirmó como uno de los valores en alza en este revival del soul. En esos 2 discos de la inglesa se ve esa evolución, también unos toques más antiguos, a un sonido mucho más actualizado, y eso es algo que se ve también en la trayectoria de otros los músicos más interesantes de esta generación a la que estamos dedicando el sofá sonoro esta semana. En este caso es un cantante estadounidense con una carrera muy interesante como es Curtis Harding. Debo reconocer, Alfonso, que tengo especial predilección por Curtis Harding y por esa manera tan especial y tan rara que tiene de tocar la guitarra. Siempre que lo he visto en directo me ha dado la sensación de que estaba flotando en el escenario, como si aquella situación no fuera con él, como si pasara de todo, pero al final todo acaba encajando a la perfección, las canciones funcionan, la banda sonaba como un cañón y él tiene esa imagen, ¿no? Transmite esa imagen de estrella y eso al final es lo que llega al público. Es cierto que su música parte de manera descarada del soul clásico, pero con cada disco que ha ido sacando ha ido encontrando su camino. Supongo que el hecho de haberse juntado con productores como el antes comentado Danger Mouse o Sam Cohen, que abarcan desde el hip hop hasta el rock psicodélico, le ha permitido ampliar muchísimo la paleta de sonidos y acabar encontrando la fórmula de Curtis Harding, que es su fórmula única. Yo descubrí la música de Harding con su disco de 2017, Face Your Fear, un trabajo que me gustó mucho, del que vamos a sacar esta joya, este Need Your Love. I feel so blue without you, girl. I need your love. That's why I'm down. You're not around now. I need your love. I want you to stay. Don't go away now. I need your love. Late at night when shit ain't right, girl. I need your love. Though I try, I can't deny. You know why? I need your love, baby. I need your love. Can't get enough of your good stuff now. I need your love. Don't be late, girl. I can't wait now. I need your love. I played a fool, just be cool now. I need your love. Without getting high, girl, I can fly now. I need your love. Though I try, I can't deny. You know why? I need your love, baby. I need your love, sugar. Necesito tu amor, canta Curtis Harding, otro de los nombres importantes de nuestro repaso por los grandes referentes del soul del siglo XXI, lista en la que figuran solistas principalmente, pero también hay grandes bandas. Para descubrir a una de mis favoritas nos vamos hasta Australia con la historia de Teskey Brothers, un grupo de hermanos que parece que han desenterrado a Otis Redding y lo han puesto a cantar. David, me parece uno de los sonidos más soul puros que he escuchado en muchos años y viene de las antípodas en lugar del sur del Mississippi, ¿no?
Siempre es curioso ver cómo en las antípodas, en el sitio más alejado de Estados Unidos, se apropian de esas tradiciones musicales sureñas y las reinterpretan y las versionan a su manera. Igual que AC/DC dio la vuelta al hard rock en los años 70, los Teskey Brothers se han apropiado del soul sureño que se hacía en Memphis o en Muscle Shoals para volver a ponerlo de moda en todo el mundo, partiendo de la otra punta del mundo, ¿no? Dos hermanos, una guitarra rítmica que marca el pulso firme, un buen groove y una sección de vientos que cuando suena nos eleva como espectadores o como oyentes un palmo del suelo, ¿no? Como en los mejores momentos de Otis Redding. Puede que sean los más clasicistas de todos los que hemos estado comentando a lo largo del programa, pero se necesita alguien que tenga también esta raíz tan puesta en lo puro, ¿no? Porque el soul, si algo tiene, es muy claro de dónde viene y de dónde surge. Pues esta banda de australianos sabe muy bien dónde poner el foco en ese sentido, en los orígenes. Un grupo que ha visitado España algunas veces dejando buenas impresiones y que cada disco que sacan además se superan. En Australia se han cansado de ganar premios, ahora andan con paso firme buscando una conquista más global y sus discos son su mejor arma porque son joyas que cuando las descubres te quedas enganchado. Let me tell you a story about two people in love. It's not always that easy. No, no, no. In fact, it gets pretty tough. But after all these years, if there's one thing that I someone gonna get that time. But honey, that's gonna be alright. But I promise you that most every night I will still gonna fight. Most every night. So let me let you down. Let you down. I'll let me let you down. Vamos llegando al final de nuestro viaje soulero de esta semana, viaje que compartimos con el periodista David Moreu. ¿Cómo valoras, David, estos 20 años que han pasado desde el terremoto de Amy Winehouse y en qué estado crees que está la música soul? La música soul está mejor que nunca, Alfonso, porque está viva, evoluciona y sigue sorprendiéndonos. Fíjate cuántos artistas han salido estos últimos 20 años y muchos más que van a venir. Hoy aún podemos ver a artistas y a músicos de la época dorada que giran por todo el mundo y esto se complementa con jóvenes iluminados que se atreven a llevar este sonido hacia latitudes imprevisibles. Por ejemplo, cuando entrevisté a la legendaria Irma Thomas, la reina del soul de Nueva Orleans, le pregunté qué era para ella el soul y me dijo: eso es una etiqueta que alguien se inventó, yo hago rhythm and blues. Y supongo que todos estos artistas que hoy hemos ido comentando forman parte de esta misma historia de rhythm and blues, pero adaptada a la época actual y a los conflictos que marcan el presente, ¿no? Yo creo que son artistas de hoy en día que parten de una idea primigenia de rhythm and blues. Pues David, hay muchos nombres que por motivos obvios de espacio y tiempo se nos han quedado fuera. ¿Qué artistas o bandas te gustaría recomendar? Pues me encantaría recomendar o incluso dedicar un programa algún día, si quieres, a Aloe Black y también a la vertiente instrumental del soul, que yo creo que nos ha dado muchas alegrías en los últimos años. Por ejemplo, en Australia, volviendo a las antípodas, ahí están los Bamboos, una de las bandas de soul más potentes del género. A veces colaboran con una cantante que se llama Kelly Aulist, que mezcla el soul clásico con la música disco y que tuvo un hit mundial cuando un DJ francés hizo una remezcla de una de sus canciones. En Inglaterra están los New Master Sounds, pioneros de este concepto de deep funk. También están los Haggis Horns, una sección de viento que ha acompañado a Corinne Bailey Rae, a Adele o a Jamiroquai. Por lo tanto, la lista es interminable y podemos sacar ideas para futuros programas. Pues toma nota. Yo me voy a dar el lujo hoy, David, de cerrar yo el programa recomendando una de las nuevas sensaciones del soul actual. Se trata de Rachel Agatha King, también conocida como Ray, una chica de 28 años que se está comiendo el mundo y que tiene una historia y un disco que me llama mucho la atención. Ray fue descubierta y fichada a los 16, 17 años por el sello Polydor,
Pero lo que iba a ser pues un sueño musical acabó en pesadilla porque el sello no apostó por ella, la puso a componer para otras artistas y después de varios años en los que sus distintos intentos de debutar discográficamente fueron rechazados, la chica se rompió en redes sociales pidiendo que la dejasen libre de su contrato, cosa que finalmente consiguió. La respuesta de Ray fue grabar My 21st Century Blues, disco que arrasó en los Brit Awards coronándola como una de las artistas del momento, y este 2026 ha publicado nueva entrega, This Music May Contain Hope, un trabajo donde hay soul pero también jazz, electrónica, pop y mucho talento. Ray es uno de los grandes nombres de la escena actual inglesa, junto a Olivia Dean, otra chica repleta de talento. También está Brooke Combe dentro de la escena soul, lo que nos deja una buena generación de artistas para tomar el relevo. Con todo esto que hemos visto, David, parece que podemos quedarnos tranquilos, parece que el soul tiene futuro, que está en buenas manos, que el género goza de buena salud. El soul tiene futuro y el futuro ya está aquí, a veces un poquito escondido, otras explotando en los altavoces, está en las plataformas de streaming, está en los títulos de crédito de series, está en anuncios de refrescos y de coches, está en el hilo musical de los ascensores, incluso en la playlist de los supermercados, ¿no? Solo debemos descubrirlo y darle una oportunidad para que todos estos artistas actuales empiecen a girar, lleguen a nuestras ciudades, empiecen a llenar salas, que vengan también a los festivales y podamos gozar esa música que tanto nos gusta en disco, pues también descubrirla en directo, que yo creo que es donde el soul tiene su razón de ser, ¿no? En el directo, en el cara a cara. Pues David Moreu, un placer compartir este rato al calor del soul. Muchas gracias, Alfonso, un auténtico placer. Con Ray, su disco de este 2026, cerramos el programa de hoy. Esta música puede contener esperanza, se titula El disco de la inglesa y no me puede parecer mejor opción. Volvemos la semana que viene con nuestros especiales de verano, programas que podéis encontrar en sofasonoro.com y en la app renovada de la cadena SER. Nada más, adiós. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane. On the street in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin and beer stained and tear stained. Was a pain that made me colder now. After the oceans I cried, I made of steel, just floating now. But when I drive down this road, I reminisce. I drive slow, I've let him go now. Just see a ghost town, and sometimes at red lights with closed eyes, I tell myself to go on, just say somebody loved me once, and someday somebody will again, like the way you loved me on Nightingale Lane. Although we never made it, stranger, you showed me it's true. I'm capable of loving someone the way I loved you. It was right there, early June, next door, Park Avenue. On Nightingale Lane, standing in the rain, I watched him walk away down the road. Took me long years to get over you. It was an aching I refused to feel again. And looking back now, we never were quite right for each other, baby. But at the absence of passion in my life, I remember how alive love once was. And I sigh when I drive down this road. I reminisce. I drive slow, I've let them go now. Just see a ghost town, and sometimes at red lights with closed eyes, I tell myself, in fact I tell myself to go on, just say somebody loved me once, but someday somebody will again, like the way you love me on Nightingale Lane. And though we never made it,
since, maybe every other summer. It never lasts long, they never stick around. I'm made of steel now. I believe someday someone gon' come along and knock them walls down, and knock them walls down. When the walls down this road, I'm reminded though I've let him go now. Right here in this ghost town, right here on this ground is where someone once loved me, and someday someone will. Someone will. I know it. I know it. I know it. Someone will love me like the way you love me on Nightingale Lane. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.